Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán y en esta ocasión vamos a ver inversiones en bolsa para la semana 3 del 2019. Bienvenidos a este primer análisis de este nuevo año 2019. Empezamos y arrancamos el año con toda y vamos a ver qué tenemos en oportunidades para esta semana. Mucha atención entonces, ya tenemos aquí el calendario filtrado por las noticias de mayor impacto que vamos a tener esta semana. Día lunes 14 de enero, Parlamento de Reino Unido vota sobre el plan del Brexit. Mucha atención, lo que tiene que ver con lunes y martes. Esta noticia va a afectar muchísimo y vamos a ver movimientos bastante fuertes en todo lo que tiene que ver con la libra esterlina. Mucha atención. Martes 15 de enero tenemos conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, 10 de la mañana hora Colombia. Lunes y martes entonces mucha atención, los pares libra y euro sobre todo. Día miércoles tenemos a las 2 de la mañana índice armonizado de precios de consumo para la economía de Alemania. 4 y 30 de la mañana nuevamente tenemos noticia de IPC para la economía de Gran Bretaña. Y a las 8 y 30 de la mañana, miércoles 16 de enero, tenemos control del sector minorista y ventas minoristas ex vehículos para la economía estadounidense. Día jueves nuevamente noticia de alto impacto, 5 de la mañana, tenemos IPC por parte de la zona europea. Y finalizamos el viernes 18 de enero, 8 y 30 de la mañana, con noticia de IPC subyacente del Banco de Canadá para la economía canadiense. Mucha atención entonces esta semana, sobre todo lunes, martes y el día jueves. Vamos a tener noticias que van a afectar los pares libra y euro para esta semana. Vamos a ver las oportunidades que tenemos entonces en cuanto al análisis técnico para poder invertir. Esta semana tenemos 6 posibles oportunidades bastante buenas, sobre todo lo que tiene que ver con el yen japonés y reanudar nuevamente la venta y el corto masivo que se viene para lo que hemos visto acerca de, sobre todo en noticias, diferentes tipos de blogs y lo que se ha visto obviamente a manera técnica de lo que han mostrado los mercados con el reciente flash crash que tuvimos empezando este año, la primera semana del año. Y lo que tiene que ver con inversión en activos de refugio, posiblemente una nueva recesión económica mundial que vamos a empezar a ver este año. Entonces vemos oportunidades interesantes en corto, lo que tiene que ver con Euro-Yen. De hecho, ya estoy acá en una posición en corto para este instrumento financiero. Si lo vemos de hecho en marco de tiempo de diario, un poco más lejano de lo que hemos hecho la entrada, marco de tiempo diario, vemos como el precio tiene un soporte interesante en la zona de los 125,12 aproximadamente, 125,10. Vemos como es claramente el precio se ha soportado en esa zona en una ocasión, 2 ocasiones, tímidamente una tercera ocasión, el precio rompe con fuerza esa zona de soporte. Acá esta mecha importante que vemos en lo que tuvo que ver con el flash crash empezando la semana de enero. Y nuevamente el precio retrocede con fuerza buscando ahora esta misma zona, pero ahora como una zona muy interesante de resistencia. Por lo cual entonces si buscamos la entrada en un marco de tiempo menor, quizás en H4 o en H1 donde he hecho la entrada, al trazar esta línea de tendencia formando quizás un patrón de bandera bajista para una continuación de la tendencia primaria, vemos como el precio rompe la línea de tendencia por debajo después de haber tocado la zona de resistencia interesante con una vela de confirmación. Acá hay una pequeña zona, un pequeño soporte como podemos ver ahí, sin embargo hay que tenerla en cuenta. Sin embargo, creería que es mucha probabilidad la que el precio tiene de buscar esta siguiente zona de caída, la zona de soporte cerca de los 122.80. Mucha atención entonces, Euro-Yen, una posibilidad de corto para esta semana. Asimismo, Libra-Yen, marco de tiempo diario, vemos como el precio muy parecido a todos los yenes después de haber tocado una zona interesante de soporte, como lo vemos aquí en los 140,40 aproximadamente. Vemos un claro soporte en una ocasión, tímidamente 2 ocasiones, el precio rompe ese soporte. Faltaría que subiera un poco más el precio para llegar exactamente a la zona como resistencia, que subiera más o menos unos 100 pips más a los 140,20, es decir que le faltaría un poquito más de camino alcista para poder buscar un corto muy interesante. Tiene mucho espacio de caída y sería un setup bastante agresivo que podemos encontrar, y este movimiento sobre todo lo vamos a ver muchísimo más reflejado si efectivamente puede llegar a esta zona de resistencia y desde ahí caer con todo lo que pase en la votación sobre del Parlamento del Reino Unido sobre el Brexit. Como veíamos entonces, si vamos a un marco de tiempo menor, quizás marco de tiempo de H1, tendríamos que esperar para tener un setup mucho más interesante, mucho más importante y con mayor probabilidad de acierto, que el precio pueda llegar y subir un poco más a esta zona planteada cerca de los 140,20 aproximadamente,
y desde aquí entonces buscar la vela potente de confirmación para desde ahí entonces buscar el corto agresivo que tenemos y un buen espacio de caída que tendríamos para el Libra Yen. Esperemos entonces si puede testear esta zona para buscar entonces una confirmación y después un corto. Australiano Yen, muy parecido entonces, vemos claramente soporte en una ocasión, dos ocasiones, rompe el soporte, lo está buscando ahora como resistencia, falta que suba un poco más, quizás a los 78-68, es decir, 50 pips más o menos que suba el precio, inclusive si lo vemos en marco de tiempo de H4, deberíamos esperar entonces, muy parecido al Libra Yen, que subiera un poco más el precio, y desde aquí entonces buscar primero velas de indecisión y posteriormente una vela potente de confirmación bajista que nos confirme ese cambio de subasta a favor de los vendedores. Inclusive aquí podemos ver que se formaría casi que un doble techo perfecto que buscaríamos aquí y será un muy buen setup para un corto en el australiano yen. Mucha atención entonces esta semana. Australiano franco, estamos ya en la zona. Vemos como esta zona ha funcionado muy bien anteriormente, como lo podemos ver aquí como resistencia, el precio rompe hacia arriba, vuelve y busca esta zona nuevamente ahora como soporte en una ocasión, dos ocasiones, rompe el soporte y en esta ocasión lo vuelve a buscar otra vez como resistencia, es decir, sería una, dos, tres, cuatro, una quinta ocasión donde el precio está rebotando nuevamente en esa zona muy interesante, muy importante y podríamos simplemente entonces esperar una entrada en marco de tiempo de H1. Vemos como el precio ha tenido un último impulso, un pequeño rally alcista hacia esa zona, vemos cómo se está deteniendo en esa zona y simplemente una vela potente de confirmación en esta zona que rompa la línea de tendencia, como lo vemos, podemos ver acá en marco de tiempo de H1, sería una muy buena entrada en corto para el australiano franco. Por su parte nos dirigimos a los índices, vamos al Standard & Poor's y también al Dow Jones, están en una zona muy interesante, muy importante, de hecho si lo vemos en marco de tiempo semanal es muchísimo más claro. Vemos cómo estamos aquí anteriormente. Vemos esta zona como una zona clara de pequeña resistencia. Posteriormente soporte con esta mecha que vemos acá muy interesante, importante. Soporte en una ocasión, dos ocasiones, tres ocasiones. El precio rompe ese soporte desde el sell-off que vimos en la parte de arriba, como podemos ver, y en la última parte del año, como hemos visto, quizás dándonos indicios de una posible nueva recesión económica que se venga y que se pueda presentar este año, y vemos cómo rompe esa zona importante de soporte y ahora vuelve y la busca como zona de resistencia. Si lo vemos entonces en marco de tiempo de H4, el precio ya está empezando a hacer un rompimiento, de hecho ya hizo, si lo vemos en H1, un rompimiento de esa zona, como lo podemos ver, un movimiento o una línea de tendencia alcista trazada, y vemos un claro rompimiento de esa línea de tendencia con un pequeño martillo, haciéndole un poco más de suma al gráfico. Vemos un martillo bastante claro que se está presentando, o que ya se presentó acá en el marco de tiempo de H1 para el Standard & Poor's, y nos da un buen indicio y una posibilidad de hacer un corto en este instrumento financiero. De hecho, sería una muy buena oportunidad de hacer un corto en este momento. Voy a tratar de esperar el cierre en H4 para tener una muy buena confirmación, una confirmación un poco más potente en marco de tiempo de H4. En H1 las personas que deseen ingresar lo pueden hacer también. Aquí está la confirmación con este martillo. Voy a esperar entonces a ver qué pasa en el cierre de H4 y poder ingresar. En H4 ya estamos quizás viendo una formación bajista después de velas de indecisión en la parte de arriba, mucha mecha superior, zona de resistencia y tenemos un muy buen espacio de caída, aproximadamente unos 150 pips. Mucha atención entonces. Igualmente muy parecido el US30 o el Dow Jones, vemos en marco de tiempo diario como esta zona ha sido clave como zona de soporte en una ocasión, dos ocasiones, tres ocasiones, rompimiento del soporte, vuelve y la busca ahora como resistencia y desde acá entonces pudiéramos ver una caída muy interesante. Vemos como el movimiento es muy parecido en estos dos índices y simplemente esperar quizás el cierre en H1 o en H4 para tener un poco más fuerte esa confirmación y hacer un corto en ese preciso momento. Tenemos mucho espacio de caída, tenemos unos 210 pips aproximadamente, nada despreciable, y con esto entonces serían las oportunidades de inversión para esta semana, oportunidades en activos e instrumentos de refugio como el yen japonés, compra masiva en el yen japonés que quizás se pueda estar viniendo próximamente y indicios de una posible nueva recesión económica que harían que los índices bursátiles cayeran con bastante fuerza y continuar con una tendencia bajista que ya se ha empezado a mostrar. Este ha sido entonces el análisis para esta semana, espero les haya gustado y les sirva. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.